¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del primer año? Vamos a ver un poco de matemática. Nuestro tema: características de una función, dominio, rango, intervalo de crecimiento, extremos, paridad, continuidad. Resuelve las siguientes situaciones. Nos dice aquí: si el cabello crece a una razón constante de 2,8 milímetros por día, escribe un modelo que indique el crecimiento del cabello en X días. Construye una tabla de valores y representa gráficamente. El modelo es una función lineal o cuadrática. ¿Qué forma tiene su gráfica? Entonces aquí lo que vamos a ir haciendo es interpretar lo que nos dice el problema. Como nos dice que crece a una razón constante de 2,8 milímetros por día, nuestra función sería la siguiente. La función de x entonces sería 2,8 y multiplicamos por x. X sería los días, porque nos dice aquí que crece 2,8 milímetros por día. Entonces, eso sería nuestra función. Aquí en el primer punto nos dice escribe un modelo que indique el crecimiento del cabello en X días. Después nos pide construir una tabla de valores y representa gráficamente el modelo. Esto entonces vamos a construir una tabla de valores. Podemos ponerle acá letra B. Aquí le vamos a poner X. Y aquí vamos a poner nuestra función que es 2,8 por X. Y aquí le llamamos Y. Esta función de X es lo mismo que la Y que estamos poniendo aquí. Y, por ejemplo, en el primer día podemos poner 1 y reemplazamos aquí donde está la X el valor de 1. Sería 2,8 por 1. Entonces 2,8 por 1 me va a dar nuevamente 2,8. Entonces el cabello crece 2,8 milímetros. En el segundo día podemos poner un valor 2, sería 2,8 por 2. Y multiplicamos entonces 2,8 por 2 y me da un valor de, ahí tenemos por 2, 5,6. Entonces aquí colocamos 5,6 milímetros sería esto en 2 días. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces a más días va creciendo mayor cantidad el cabello, ¿verdad? Si no se las cortara. Entonces, con 2 puntos ya puedo hacer mi recta, porque vemos acá que esto es una función lineal. Entonces, lo que me pide también es en este punto, me dice, es una función lineal o cuadrática, y aquí podemos ponerle que el punto C es una función lineal. Entonces, esto es una función lineal. Vamos a hacer nuestra gráfica entonces. Aquí me dice 1. Entonces en la X a la derecha es positivo. Voy a venir hasta 1. Esto sería aquí entonces. Este punto es 1. Y después de 1 me dice que debo irme hasta 2,8 positivo. Aquí sería un cuadrito 1, 2 y 2,8 aproximadamente aquí sería. Podemos marcar aquí nuestro punto entonces de esa manera. Esto sería aproximadamente 2,8. Después me dice 2, aquí sería el 2 en X, esto sería 2 y debo irme hasta 5,6. Aquí sería 1, 2, 3, 4, esto sería 5, esto sería aquí 5. La mitad sería 5,5 y un poco más arriba, aquí aproximadamente, esto sería aquí, entonces 5,6. Y esto debo de unir con una regla. Entonces vamos a unirlos y voy a unir estos puntos. Esto puede seguir, por ejemplo, así directamente puede ir
de esta manera. Entonces ahí vamos a unir. Esto entonces sería nuestra gráfica. Vemos que es una recta. Después nos dice qué forma tiene su gráfica. Vemos que es una recta, entonces si es una recta, va a tener, podemos ponerle acá al punto D, va a tener esta manera. Nuestra función de x sería así, de esta forma. El siguiente dice: José va a un parque de diversiones donde paga 6.000 guaraníes por la entrada, más 2.000 guaraníes cada vez que se sube a cada juego. El modelo matemático que responde a esta situación es de 2000x más 6.000, siendo x la cantidad de veces que subió a un juego. Responde: ¿qué tipo de función representa esta situación? ¿Cuál es el dominio y el rango de dicha función? Nos pide entonces esa parte. Entonces aquí vamos a colocar nuestra x, aquí nuestra función que sería 2000x más 6000, y aquí colocamos la y. Entonces, por ejemplo, si José entra al parque y no juega, por lo tanto sería 0, sería aquí por 2000 por 0 más 6000, y esto 2000 por 0 es 0 más 6000, me va a dar nuevamente aquí 6000. Si José sube a un juego, por decir así, 1, esto sería entonces 2000 por 1 más 6000. 2000 por 1 me va a dar 2000, y 6000 más 2000 son 8000. Por lo tanto aquí sería 8000. Si sube en dos juegos, por decir así, aquí sería 2000 por 2 más 6000. Por lo tanto, 2000 por 2 son 4000, y 4000 más 6000 son 10000. Entonces aquí sería 10000. Si suben 3 juegos, entonces aquí sería 2000 por 3 más 6000. 2000 por 3 son 6000, y 6000 más 6000 son 12000. Entonces esos serían nuestros datos. Y vamos a ponerlo en la gráfica. Me dice entonces primeramente 0 y 6000. 0 es en el punto medio. Puedo agarrar de 2000 en 2000 esto. Por ejemplo, acá puede ser acá 2000. Esto puede ser acá 4000. Esto aquí 6000, 8000, 8000 y 10000. Y el punto por acá más o menos sería, esto sería 10000, 12000. Entonces ahí voy a ir colocando los valores. Me dice 0 a 6000, 0 en el punto medio, entonces me debo de ir hasta 6000, que sería en este punto. Aquí sería 6000. Después me dice 1 y 8000, 1 sería aquí, esto sería 1, y me debo de subir hasta 8000. Entonces aquí sería 8000. Después 2, esto sería aquí 2, y debo de subir hasta 10000. Entonces vengo acá y aquí es 10000. Después me dice aquí sería 3, y debo irme hasta 12000. Esto sería aquí aproximadamente. Entonces esto, hago nuestra unión con la regla. Ahí obtenemos nuestra gráfica. Y después me pide hallar cuál es el dominio y el rango de dicha función. Acá, ¿qué tipo de función?
debemos contestar también es una función lineal. Y me pide el dominio y el rango. Debemos de saber que el dominio y el rango son todos los números reales. En este caso, por ejemplo, va de menos infinito hasta infinito va nuestro dominio, porque si continúa esta gráfica aquí, va a ir hasta menos infinito. Y nuestro rango también sería lo mismo, de menos infinito a más infinito. Si esto continúa, va a ir subiendo. Pero en este caso vamos a hacer solamente de esta función. Esta gráfica vamos a mirar aquí y de acuerdo al problema nada más vamos a hacer nuestro dominio y nuestro rango. Por ejemplo, el dominio aquí sería, el dominio corresponde a la parte de la x y el rango a la parte de la y. Entonces, el dominio, según este problema, vemos aquí que el valor más pequeño que asume en este caso la x es el 0. Aquí, en este punto, es el 0. Entonces, vamos a tomarlo como cerrado. Quiere decir que hasta ahí va a ser el dominio. O sea que va a empezar a partir de ahí. Sería de 0. Vemos que esta gráfica va aumentando, va subiendo. Va a ir entonces hasta infinito. Como va subiendo hacia arriba, esto sería entonces más infinito, positivo. Y esto le ponemos así un paréntesis. Este paréntesis significa que es abierto. Entonces si le ponemos un corchete, en este caso significa que comenzó de ahí. Y este paréntesis significa que va a ir continuando hasta infinito. En el rango, por ejemplo, corresponde a la letra I. Y según este problema, vemos que si él entró al parque de diversiones y no juega, en este caso 0 juegos, sí o sí tenía que haber pagado 6.000 guaraníes. Entonces, en este caso, vemos que el rango también, a partir de 6.000, la parte más pequeña, en este caso, es cerrado. O sea que a partir de 6.000 va a comenzar. Y vemos que va subiendo. A medida que esto va subiendo, la Y también va a ir subiendo hasta más infinito. Por lo tanto, ahí sería abierto. Va a ir subiendo. Entonces, es importante aclarar que el rango y el dominio son todos los números reales. Así como el rango de la función. Si analizamos solamente esta función sin tener en cuenta este problema, esto iría de menos infinito a más infinito el dominio. Y el rango también iría de menos infinito a más infinito. Pero nos estamos basando solamente en este problema. Por eso estamos haciendo de esta manera. Entonces, cuando vemos un corchete, esto significa que es cerrado. Comienza o termina ahí. Y cuando vemos un paréntesis, ya sea así, esto significa abierto. Entonces, no sabemos dónde comienza y dónde termina, por eso se le pone más infinito y menos infinito.